a todos, buenos días, ¿cómo está Marisela? ¿Cómo está Ismael? ¿Cómo está Carlos? Vamos a tratar de hablar de algunas aplicaciones, pero más que nada el enfoque que estoy dando las aplicaciones son en espacios métricos, ¿verdad? Que las he conseguido. Entonces las comentamos en estas notas que tengo yo, ya que como que no tengo el video prendido. Ok, a ver, no me veo. Bueno, ok, cuando funcione, ok. La idea es ver que estas aplicaciones, aunque son en espacio métrico, se pueden hacer en cualquier espacio general, conseguir dos. Y para cerrar, mando una tareita en la cual ustedes pueden buscar otras dos aplicaciones en general. Y con eso cerraremos la actividad del curso, ¿verdad? Entregando las cuatro tareas. En el caso particular, en el caso de Ismael Carlos, de profesor Miguel Ángel Maricela, le envié un artículo reciente de este mes, ahorita de julio, en este trimestre, sobre aplicaciones series temporales, ¿ve? El cual me parece bastante interesante y puede ser una idea. Claro, esto está aplicado al mercado energético, si mal no recuerdo en Argentina, pero lo puede aplicar a cualquier otro país. ¿Ve? Y ver las ideas, tiene que traer los datos del mercado energético, digamos, datos diarios, posiblemente, para ver cómo se hace la referencia un aspecto a otro. O sea, el marco teórico lo tengo montado. Bien, y cómo se hace el resto de las aplicaciones. Vamos a empezar, a ver si puedo compartir en pantalla con la clase de hoy. Aquí estamos. Entre las aplicaciones. Ok. Entre las aplicaciones que vamos a hablar, voy a hablar fundamentalmente en dos teoremas. El teorema de bueno, Ascoli y el teorema de Stonewall-Clausen. El teorema de Ascoli es el que me dice cómo puedo yo aproximar una función en espacios compactos por polinomios. Y el teorema de Stonewall-Clausen es algo similar, ¿verdad? Veamos el ejemplo, ¿verdad? Como ya hemos dicho, el teorema de Ascoli es los casos de compacidad definida a los espacios acotados, pero este es el caso de compacidad. Y el ecuación va a estar la aplicación por polinomio. Entonces, si yo tengo un conjunto compacto, un espacio topológico, un espacio métrico compacto y otro espacio o cualquiera completo X, que hay X. Eh, el espacio, aquí hay un error, el espacio de las funciones continuas que van de X a Y es un espacio métrico completo, un dado espacio topológico. El primero compacto y el segundo, el de llegada completo. Y digamos que tenemos una familia en el conjunto, en el espacio de todas las aplicaciones continuas de X y Y, el que es compacto, ¿verdad? ¿Qué condiciones se le pueden poner para que sea a esa familia, para que sea ah, un paso compacto? Bueno, la condición es que si solo si es cerrado acotado. Vamos a encontrar un criterio que permite averiguar de forma más sencilla si la familia es totalmente acotada. Entonces hablan de familia de aplicaciones uniformemente continuas. Dos, una familia de reflexiones son uniformemente continuas si, si cualquier aplicación X continua en un punto X, si la imagen de un entorno del punto X está contenido en el entorno de la imagen de X, ¿verdad? Aunque lo trabajas con bola, cuando lo trabajas en espacios métricos, si piensas en espacio topológico, piensa que están um, dos entornos cualesquiera, ¿verdad? Dicho de otra manera, no tan rigurosa, la continuidad de una familia de aplicaciones en un conjunto determinado significa que todos los miembros de la familia son continuos en ese punto y además el crecimiento de la vecindad es en cierto sentido semejante. Y aquí hablan de algunos ejemplos hechos en el caso de espacio en R, ¿verdad? Familia de espacios. El espacio de las funciones continuas, derivables, según de las funciones derivables con derivada continua, o sea, son funciones continuas con derivada continua,
escogemos la familia de todas las funciones que son acotadas en intervalo 0,1. Supongamos que X valía entre 1 y 1, entonces por teorema de Fermat puedes verificar esa desigualdad. Luego, esa familia de todas las funciones derivables puedes verificar que son localmente equicontinuas. Y da una definición de uniformemente equicontinua. Da un epsilon mayor que cero, el sitio era mayor que cero, tal que para cualquier conjunto de la familia se cumple que la imagen del entorno del punto de partida es igual al entorno de la imagen del conjunto de llegada. Bien, todos los elementos de una familia uniformemente continua son entonces funciones uniformemente continuas y además su velocidad o rapidez de crecimiento tiene una cota que no depende ni del punto ni tampoco del miembro de la familia. Y puede decir, cualquier elemento de una familia uniformemente continua es acotada, ¿no? Y el teorema me dice, da un espacio métrico compacto, y un espacio o métrico Y cualquiera, la familia de todas las funciones del compacto del espacio métrico es una familia continua, si solo si la, fa- la familia es uniformemente continua. Pero si hay que continua, entonces es uniformemente continua. No es decir, eso sí, y aparece la demostración hecha totalmente a nivel de la métrica de los espacios correspondientes. Como lo pueden ver ahí. Y hace la demostración donde calculan el, el radio de la bola de llegada a partir del doble del epsilon del radio del conjunto de partida. Que ha demostrado que son incontinuas. Una proposición de un espacio compacto y hay que un espacio métrico y una familia de funciones de las continuas del compacto en el espacio métrico cualquiera es uniformemente continua, entonces también es uniformemente la clausura de la familia también es uniformemente continua, lo hace por completación. Y viene el propio teorema de Ascoli. Como hemos advertido al principio del capítulo, nuestro propósito principal es determinar cuánto una familia de funciones es de compacto, eh, una familia de funciones que es compacta respecto a la métrica del supremo de las funciones. Ya la han hecho al teorema y analizan la demostración. Es una demostración hecha muy detalladamente por este autor del cual copié los apuntes. Bien. El teorema de Ascoli es casi exactamente inverso a, al teorema anterior, el teorema de Ascoli, entonces el que aparece abajo, que dice que da un espacio métrico compacto, un espacio métrico completo, o una familia de conjuntos cerrados que continúa para todo K. Entonces, el conjunto de todas las imágenes de las funciones de la familia es un conjunto totalmente, ya va, para todo conjunto totalmente acotado, ese conjunto esa familia es compacto y aparece en la demostración específica. Ven otra forma de hacer el enunciado del teorema en la misma demostración que aparece después en la proposición siguiente. Las aplicaciones aplican a los teoremas a la proposición 9,8. El teorema de conjunto un teorema de aplicaciones es en conjunto abierto en Rn, la cual darse con cuidado. Bueno, algunos ejemplos de aplicaciones sobre el disco unitario de los complejos, el disco unitario en los complejos, el disco unitario en los complejos, y cómo hacen las cuentas para verificar que el se aplica. Y algunos ejercicios que plantean de esta parte. Bien. Fundamentalmente lo que digo es que el tema de Ascoli es una forma de ver aplicaciones de compacidad y de completitud un espacio topológico, siempre y cuando los espacios son compactos o simétricos. El otro teorema es el tema fundamental de Thom Strauss, el cual dice que todas las familias, bajo ciertas condiciones y funciones, se pueden aproximar por polinomios.
Bien, en este orden de ideas, una familia de funciones continuas sobre un intervalo continuo, totalmente son funciones, no son mm, distribuciones, ¿bien? Se puede aproximar uniformemente por polinomios. Es decir, yo puedo conseguir una sucesión de polinomios que uniformemente tiendan a esa función. Bien, su combinación, el teorema de Stromberg-Stau realiza sobre los resultados en dos aspectos. El teorema del Stau clásico. El fenómeno que se observa que en el espacio de funciones continuas, cualquier espacio compacto, o si en lugar del polinomio usamos una álgebra de funciones, contiene las funciones constantes y separa puntos en el dominio. Cuando las funciones continuas complejas, hay que añadir otras condiciones, como dice la álgebra sea invariante bajo operaciones de conjugación compleja. Es decir, aquí aparte de analizarlo, también te dan las condiciones en el caso de que las funciones no sean reales, pero que sean además funciones complejas. Bien. Y habla sobre el reticulado de las funciones continuas. Cuando tú empiezas a hablar, al menos me llamó la atención de este ejercicio, en la parte del reticulado, porque ya va el espacio de las funciones continuas sobre un espacio, un conjunto compacto, es un espacio de Banach, ¿no? La parte filosófica de análisis funcional, no un espacio de Hilbert. Entonces, si yo quiero hacer geometría en un espacio de Banach, la mejor manera es estudiarlo sobre reticulados. ¿Bien? Y aquí plantean el reticulado de las funciones continuas, que ser en un espacio de Banach, como en él puedo conseguir un reticulado, en dicho reticulado puedo hacer ciertos aspectos geométricos. Recuerda que un espacio de Banach, no un espacio de Hilbert. No tengo producto escalar o producto interno que me define la métrica, las funciones continuas. Las métricas que usualmente utilizo son o la métrica, si pienso las funciones integrales, L1 o cualquier métrica, la métrica L1 no puedo utilizar la métrica LP porque no tengo producto escalar, o la métrica, el infinito, que es la métrica del supremo. ¿Sí? Entonces, la norma que se utiliza usualmente en el paso de las funciones continuas sobre un compacto es la norma del Supremo, la que elegí yo, el infinito, ¿sí? Dada ahí, y la considero un álgebra cuando a un espacio, recuerda que estoy hablando de un espacio vectorial, pero además de un espacio vectorial que puedo multiplicar por escalares, puedo multiplicar dos funciones, ¿bien? O sea que además de que tengo la suma de funciones continuas es continua y la multiplicación de cada función o continua es continua, también puedo multiplicar dos funciones continuas y el producto de dos funciones continuas en cualquier compacto K o en cualquier intervalo seguirá siendo una función continua. ¿Bien? Y la definen con meticulosidad y demás y verifica que el producto es continuo, algo que está, o sea, esta demostración yo la veo que, aunque lo hace muy formal, lo puedo hacer totalmente abstracto sin necesidad de usar la norma, pensando en entornos, o de repente hacerlo muy básico, utilizando las funciones continuas en el intervalo 0,1, que es un punto medio, ni tan abstracto, utilizando entornos, ni tan básico como utilizando el compacto -1,1. Bien, analizan la convergencia en el producto y concluyen que evidentemente el producto de dos secciones de funciones convergen al producto de dos funciones, entonces la convergencia existe. Un reticulado significa que para toda función existe una función que llamamos f más, la función que es, toma el mismo valor, la función continua sobre un compacto. Cuando la imagen de la función, recuerden, estoy hablando de funciones continuas, estoy hablando que caigo sobre los números reales. ¿Ok? Toma el mismo valor cuando el valor es positivo y tomo cero cuando el valor es negativo. Y defino la función f menos. ¿Sí? Entonces, toda función la puede escribir como f más f menos, como la propia función que está dicha. De esa manera, defines la composición de f y g, la composición f o g, que aparecen ahí,
a partir del mínimo y el máximo entre las dos funciones. En base a eso, cada subálgebra centrada en el conjunto compacto sobre en el conjunto de las funciones continuas sobre un espacio métrico X cualquiera, precisamente compacto en nuestra teoría, es una retícula. Y la demostración es bastante interesante, está ahí, es corta. Bien, presenta otro teorema. Un lema. Existe una sucesión de polinomios que convergen a la función raíz de t uniformemente en intervalo 0,1. En una demostración básica que se hace por polinomios, se determina ese polinomio y se busca cuál polinomio corresponde. Bien, fíjate que el teorema de Weierstrass lo que te garantiza es que al fin y al cabo tú puedes utilizar la serie de Taylor, en el fondo. ¿Bien? O otras series. Cuando tú lo piensas de repente en construcción de números, construcción de métodos numéricos, y quieres una base para la familia de polinomios, en vez de utilizar la serie de Taylor, puedes buscar con cuidado, con el programa de método numérico, una sucesión de polinomios que aproximen la función dada, esa es una parte ortogonal. Eso lo puedo hacer para las funciones continuas no, al producto escalar. No importa, buscar una base ortogonal del polinomio sí, los polinomios sí tienen, puedes dar una base ortogonal, definir bien la base y construirlo. Y eso se puede hacer fundamentalmente en la teoría porque está trabajando sobre un articulado. Diferentes aspectos sobre la teoría para la aplicación de cómo lo harías. El teorema dice que cada subálgebra cerrada de las funciones continuas sobre un compacto también es cerrada respecto a las operaciones IO, le di otro nombre grande, IO. Estos son los preparativos para el teorema de Stonewall-Strauss. Un resultado muy sencillo, pero importante, proposición. Porque es su álgebra de las funciones continuas, entonces la clausura es también un álgebra. Yo tengo un subálgebra de las funciones continuas. La clausura de A, que le llamamos A barra arriba, es también un álgebra. Bueno, claro, si yo tengo una función de funciones que converge a F y otra sección de funciones que converge a G, entonces la- ambas funciones convergen al producto. Y es un creo que prueba de que la clausura es un álgebra. Hablan de la versión real del teorema de Stonewall-Strauss, donde dice que se cae un espacio métrico compacto, ya es un álgebra, todo eso cae. Entonces, la función 1 separa puntos y contiene la función identidad, separa puntos, la su álgebra, y además es densa en su K. Bien, es decir, si es su álgebra que contiene la unidad y separa puntos, entonces es densa en las funciones continuas. Hacer la demostración, lo que me garantiza que puedo hacer la construcción componente. Hacer la versión compleja que lo trabajas, en vez de trabajarlo con números reales, lo trabajas con números complejos. Pero en este caso, cuando vayas a sacar las cuentas, tienes que tener cuidado con respecto al conjugador que te saquen las cuentas, que es el teorema hecho específicamente aquí. También hay una demostración, si no lo quiero hacer solo los números complejos, pero no sé si está aquí, está aquí. Bueno, que en vez de estar sobre funciones reales, eh, funciones continuas reales, digamos que son campos, funciones que van del espacio compacto K en Rn. En los números reales, no en los números reales en Rn. También se puede hacer la aplicación como funciones continuas. Cuando yo hablo de Stolberg-Strauss, muchos autores, como este que está aquí, hablan funciones cuando caigo sobre R o sobre C, si caigo sobre Rn o sobre otro, le doy otro nombre, aplicación general. En el caso de Rn, una función que va de un espacio
cualquiera, mete cualquiera. Sobre ARN lo llamamos campo vectorial, no una función en medio. Bien, aquí hablan de diferentes aplicaciones, como ejemplo que pueden ver ustedes. Las diferentes aplicaciones, bien, que están aquí explicadas. Dado esto, que quiero que ustedes lo vean con cuidado, lo analicen, lo interpreten. Mi idea es más bien ponerle ustedes a investigar o leer algo más. Bueno, aquí por ejemplo, como una asignación para cerrar. Buscar donde sea, en cualquier libro de topología, la conjetura de Poincaré. ¿Bien? Darle el enunciado y explicar en qué consiste la conjetura de Poincaré. Igualmente, será una explicación breve de qué es, no será demostración, porque la demostración está en los libros, y sería copiar. ¿Qué quiere decir el teorema de Stephen Van Kepler? ¿Bien? Y explicar el concepto de sucesión de Meyer-Victoris. Sería buscar en Internet esos tres puntos. La conjetura Poincaré, explicar el enunciado. Es una conjetura. Como todas las conjeturas, como les dije, son teorías, cosas que la gente supone. Si ocurre A, entonces B. Pero lo utiliza como una conjetura, lo pone como algo cierto, pero que no has demostrado. Es más, recientemente no, mentira. En el año 99, no es tan recientemente, se demostró la conjetura, una conjetura que tenía como 80 años en ese momento, si yo tenía más de 100 años. Se demostró en ese momento que se llama el teorema de las supersimetrías, que parece chiste porque esa palabra es simetría en el sentido matemático. Esa palabra la utiliza Big Bang Theory en supersimetría de los espacios de la astrofísica o de la física generalizada. No, es un concepto matemático. Puede ser que alguien esté trabajando en eso en física, es más, creo que no se ha demostrado que la física no es aplicable. Pero esa comedia se utilizó pues, para el hincapié de que ellos inventan la superasimetría y darle el premio Nobel en la serie esa de comedia. Pero ese es un ejemplo de que esa conjetura duró más de 100 años y recientemente fue el 100º año del nacimiento del fundador, del que la demostró, que la demostró en el año 99. Pues nosotros le ponemos un teorema no demostrado, una cosa que se toma cierto o no cierto según si la quieres usar o no. ¿Sí? El caso del teorema de Van Kepler es una aplicación del álgebra, de la topología, con cierto sentido algebraico, ¿ven? Que se utiliza mucho para ciertas aplicaciones. Lo que quiero es que busques el teorema de el Stephen Van Kepler, y me expliques qué hace ese teorema. ¿Ven? Igualmente, explicar en qué consiste el concepto de las historias de Meyer Victoria. Sería esas tres paginitas, ¿no? Depende de escribirle una página en Word o en Excel, en Word, en LaTeX, algo bonito, pues. ¿No? Por otra parte, buscar en los últimos 5 años qué investigaciones científicas se han hecho de, bueno, investigaciones científicas en el área de topología algebraica. ¿Sí? ¿Cómo llevo esa búsqueda para hacerlo? Eso como para sentarte a buscar un de referencia, esto es mucho allá. Bueno, pues simplemente me escribo topología algebraica en inglés, ah, de Black topología, ¿verdad? O topología homológica en inglés, lo busco en internet, investigaciones a la serie, lo recibí por los últimos 5 años, veo qué artículos hay, busco dos o tres, alguna aplicación, dos o tres, vamos a poner dos, algunas, o alguna aplicación, vamos a ponerle dos como mito, que me parece interesante, y dar una reseña cortica en menos de media página, ¿no? Es una búsqueda. Estos ejercicios, en el caso de los enunciados, las explicaciones y los conceptos o de la búsqueda, pues me tienen que dar la referencia empleada, ¿bien? Nada. Con esto, en las otras tres tareas anteriores, pues tenemos que entregar antes de 10 días para cerrar el curso y después publicar las notas. ¿Tienen alguna duda?
Aló, ¿tiene alguna duda? En el tema de la búsqueda, doctor, esto es bajo las referencias, ¿no? Que nos había dado en algún momento el título, a qué se refiere, eh, o cómo sería la información respecto a la búsqueda de los últimos 5 años en investigaciones de topología algebraica. Otro por ejemplo, bueno, voy a tratar de ver si lo puedo hacer. ¿Entiende, papi? Abro Google Scholar, ¿ok? ¿Te parece? Todo el mundo sabe abrir Google Scholar, ¿sí? Inmediatamente que has abierto Google Scholar, pones la palabra arriba. Algebraic topology o homology, topología homológica, ¿bien? Entre comillas, porque salga la frase pegada. ¿Bien? Le da a buscar y a la derecha, a un lado, a la izquierda, a la otra derecha, a la izquierda, de la pantalla, a tu derecha, a la izquierda es la tuya, ¿ok? La pantalla no tiene mala. A la izquierda hay una parte que dice, cualquier momento, de los últimos 5 años, yo marco los últimos 5 años y veo que hay ahí. Empiezo a ver, busco aquellas que tengan el PDF, usualmente te lo marcan a la derecha, pero el título, trato de ver el PDF, de nuevo tiene de ella, bajo, me leo el astra, veo si me lo entiendo. Si lo entiendo, puedo opinar sobre esto, este artículo es interesante por según dice el autor de esto, de eso. Y digamos que a ver si lo puedo hacer. Hola, estoy buscando un Google Scholar. Ya estoy en Google Scholar. Por si te abro, no. Me entro a Google Scholar. Esto está en castellano, que me diga académico. Mira, yo voy a buscar en castellano, quiero buscar en inglés, pero esto es de la tarea. Comillas al hebraica. Topología. Esperable. Y entonces aquí a la derecha, en el último año, lo que tiene que hacer. De 2022 para acá, de 2019 para acá, 2023, del 19 para acá, son los 5 años. Viste aquí a la derecha del botoncito donde marqué. Y ahora, a ver si alguno está pereza. Me mandó aquí ya a que um, topología de larga aproximación. ah, Dice, topología drive, un brazo en la superficie, surface intersección, integral o topología análisis, ¿verdad? Al generar PDF, ¿verdad? Puedes darle al archivo de AMC, o puedes dar al PDF o bajarlo, de ese lastra, y si te interesa, lo citas. Es más, a veces, cuando le da la gana, el Google Academy o Google Escola, tiene aquí lo ven donde tengo marcado el dedo que dice citar, ¿sí o no? Entonces le dice citar, me dicen qué formato lo quieren, y yo le digo Big Text, y me va a salir con eso. ¿No? Lo que falta es comentarlo, meterle el resumen, no producir el resumen, de resumen, viendo las conclusiones del artículo, si no vale la pena. ¿No? Si es interesante, o qué quiso ser el autor, como puede ser, pero cortico, de menos de 6 líneas, ¿ok? ¿Entiendes? Ahora sí, ¿se vio todo lo que hice en Google Scholar o no se vio? ¿Se vio lo que hice en Google Scholar? Sí. Bueno, entonces ya viste que se puede hacer, es fácil, quiero que me busques dos, bueno, un topología, ok, importante. Ya viste todo lo que hice, ya va a una cosa de esa parte. Y del resto es buscar, también puede ser en los teoremas. Lo puedes buscar en Google Explorer o lo puedes buscar entre comillas en Google normal y silvestre. Bueno, los diferentes teoremas y baja y ves que puedes construir sobre ellos. ¿Me entiendes la tarea, Ismael? ¿Me entiendes la tarea, Mariciana? Carlos. Bueno, esa es la Sí, idea. doctor, muchas gracias. Mm, Yo utilizo mucho Google Scholar. Hay otras páginas.
más sofisticada. Bueno, como soy asociado en Research, es más, el archivo que te le mandé a Carlos, y además el archivo Maricela no, porque en ese momento no tenía tu WhatsApp a mano, y lo puedo enviar en media hora. El archivo, si tú ves abajo de la cita, es un PDF, es un PDF que está en Google Explorer. También puesto la página web de la revista, pero yo con más Mayen, todos los artículos que yo publico, uno de mis alumnos lo publica. Es un alumno publicado por Carlos Mora, que fue alumno nuestro en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cabo Fácil, hace ya más de 5 años. Se fue a Argentina, tengo entendido, empezó a trabajar allá. La empresa lo becó para que hiciera la maestría, hizo la maestría en, ¿cómo se llama esto? En potencia eléctrica, los series temporales, pero lo sigue asesorando yo. Prácticamente el mismo trabajo que aquí hizo en Venezuela con ah, Corpolec, ¿eh? Lo mejoró, lo definió, lo manejó bastante, amplió los resultados y lo replicó a nivel de maestría en este país, en Argentina. Y después pidió mi asesoría, lo asesoré para el montaje de la tesis, fue a presentarla, pero arrancó la pandemia. Y la universidad tardó casi 2 años en hacer la pandemia. Después de eso, que defendió la tesis de maestría, pues se reunió con el tutor empresarial, que es el tercer autor, por eso aparece como tercero él, para redactarlo, y en vez de publicarlo en una revista internacional, lo publicaron en una revista específica de ingeniería eléctrica de la zona, pero es totalmente de series temporales. De todos modos, toda la parte estadística se puede ampliar, se debería ampliar, se va a seguir usted en esa área. Hay otras ideas, por ejemplo, que se me ocurre a mí muy bonita, explicar cuándo se caen las hipótesis en la regresión lineal. Y en el caso de que se caiga alguna de las hipótesis, ¿qué método podemos utilizar? Que son los que yo llamo métodos de estimación robusta. Algunos lo llaman regresión robusta, pero la palabra formal es estimación robusta. Y entonces, dentro de la estimación robusta, que consiste y demás, porque se usa, bueno, ya lo dije, porque se cae la regresión lineal. Y de repente buscar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer estimaciones robustas con datos categóricos? Con datos categóricos de regresión lineal no sale. Fue como para forzar la barra de que me voy a meter con algo que no lo puedo hacer por regresión lineal. ¿Qué hago yo? Si, por ejemplo, yo quiero hacer una estimación de, digamos así, del PIB nacional, un país, pero de repente pongo diferentes aspectos de los ingresos nacionales, vamos a hablar de los ingresos nacionales de cualquier país, y pongo diferentes aspectos para evaluar los empleados, pero también pongo las regiones del país, los estados, las regiones, las provincias, como quieren ustedes llamar. Ya que las regiones, estados y provincias, no lo puedo cuantificar. ¿Ok? Eso es categórico. O está en Andalucía, bueno, estoy hablando de las regiones. O está en Andalucía, está en Cataluña, por no puedo dar un peso de Andalucía ni 10 pesos no tiene sentido, ¿no? Igualmente en cada estado, en Venezuela, no puedes hablar Apure Zulia. Los pueblos Apure se han defendido por pensar en una aplicación que ya le he hecho cosas parecidas y en sueldos y salarios. Entonces, en ese caso, evidentemente, a poner regiones, estoy dando en ese caso ejemplar, estoy trancado de que no puedo darle, ¿cómo se llama? Cuantificar. No puedo, o sea, son cualificaciones, son datos totalmente categóricos. ¿Cómo se hacen datos categóricos en el caso de regresión, estimación que no son lineales? Pues llamo yo estimaciones robustas, ¿cómo se haría? Hacer la teoría con datos de ejemplos. ¿Sí? Eso es publicable. Eso lo puedes hacer en una tesis. Ampliar el trabajo y mejorar el trabajo dentro de otro país que no sea Venezuela, ni sea donde hizo Carlos Mora, que es otro país, o sea, regresar en Argentina, estamos ampliados. Porque no tiene sentido, que no va a hacer la ciencia sobre ti misma. Pues hace ciencia cuando replica en otro país para verificar si los resultados son similares. Porque la ciencia social ya puede hacer de esa manera. Replico lo que hizo fulano de tal, lo mejoro, porque hago un estudio teórico más fuerte y lo aplico en otro sector, eso va a ser ciencia. Es lo mismo, por ejemplo,
el que hizo el primer experimento de la vacuna, de la vacuna por la cual se ganaron el Nobel, no es que con ese primer experimento consiguió la vacuna. Las diferentes compañías, los diferentes investigadores, en base a ellos, han hecho ciencia. Ciencia de la carrera. A mí no me gusta mucho esa ciencia en el caso de medicina, porque yo lo veo muy a la carrera, pero funcionó. Ok, cuidado que funcionó. Y muchas de esas veces en la ciencia médica las cosas de la carrera funcionan, pero sí funciona. O igualmente, cuando hago investigación al área, en el aula, como humanista, en nuestro caso, pero, yo conozco los trabajos humanísticos, de repente yo puedo verificar cómo funciona la actualización de los docentes en el rendimiento académico de los alumnos de los liceos del Estado de Aragua. Llego a una conclusión. Después, lo mismo, cómo prueba la mejora, la actualización, los cursos de posgrado de los docentes, de los alumnos de Norte de Santander, Colombia. Mira que si los resultados son similares, yo siento ciencia. Si son contradictorios, yo siento contraciencia, pero me puede ya indicar que hay otro aspecto. Entonces, de repente, la misma tecnología hecha en diferentes países árabes puede llegar a generar ciencia. ¿Ok? Ese es el caso de uso de series temporales para estimaciones de potencia eléctrica. El otro sí es más teórico, que escribe bastante, que lee bastante, pero esto casi todo ya está en castellano, es bastante comprensible en inglés. Bueno, nos vemos entonces, espero todas las tareas para poder terminar el curso rápido y pasar a los próximos módulos. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Si pudimos correr para hacerlo todo. Espero las 3 tareas en esta semana, por favor, para poder yo subir las notas. Se lo Ya. agradezco. Gracias, Carlos. Gracias, Maricela. Gracias a usted, profesor. Recuerden que yo tengo mi correo, lo tienen ustedes. Si tienen mi WhatsApp, cualquier duda, Gracias, doctor. hacer las 24 horas del día, no. Recuerda que son 6 horas más tarde o 7 horas más tarde que ustedes. Tengan cuidado, pues si me escribes tú a las 6 de la tarde, que es las 2 de la mañana. Que no te veo el teléfono, no te veo el teléfono porque yo después de las 11 de la noche había estado bloqueado. Lo bloqueo para que no lleguen mensajes. ¿No? Porque es fácil que te hagan una conferencia y el teléfono que están pi, 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 o que tú estás durmiendo y te comunicando. Si me va a llamar de emergencia, en mi familia me llaman. Llamada, eso sí suena. Pero usted no se lo puede llamar en medianoche. Muchas gracias. Estoy a la orden para todos. Nos vemos entonces cuando queramos para eso. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Gracias, administradores. Gracias a todos.